Como es costumbre, el Banco Central del Paraguay develó los resultados de su informe sobre inflación, correspondiente al mes de julio de este año. En esta oportunidad, la variación del índice de precios al consumidor fue de menos 0,3%, una tasa que fue menor al 0,1% del mismo mes en el 2017. El resultado de la inflación del mes de julio del 2018 fue del menos 0,3%, inferior al 0,1% observado en julio del año pasado. Con este resultado, la inflación acumulada asciende al 1,6%, inferior al 2,1% observado en el mismo lapso del año anterior. Y la inflación interanual se ubica en 4%, igual tasa a la observada en julio del 2017. Con relación a la inflación núcleo, la misma registró una tasa mensual del 0,2%, similar tasa a la observada en julio del 2017. Con este resultado, la tasa acumulada asciende al 1,8%, levemente superior al 1,7% verificado en julio del año pasado. Y la interanual se ubica en 2,9%, menor al 3,2% ubicado en julio del 2017. En cuanto a la inflación subyacente, que es la que excluye los rubros volátiles, la misma registró una tasa mensual del 0%, inferior al 0,3%, verificado en julio del 2017. Con este resultado, el acumulado para este indicador asciende al 2,3%, similar a la tasa observada en julio del año pasado. La interanual para este indicador se ubica en 3,6%, menor al 4,7% verificado en el mismo mes del año anterior. En cuanto a los datos sobre las principales agrupaciones, en julio se caracterizó por las disminuciones de precios de algunos bienes alimenticios y por los incrementos en determinados servicios y bienes duraderos de la canasta básica familiar. En cuanto a los bienes, servicios y renta, los bienes alimenticios registraron en julio menos 1,7%, inferior al menos 0,5% verificado en julio del año pasado. Con esto se ubica interanualmente en 3,7%, por debajo del 6,5% verificado en julio del 2017. En cuanto a los bienes alimenticios sin frutas y verduras, han registrado una tasa mensual de menos 0,6%, inferior al 0,3% verificado en el mismo lapso del año anterior, ubicando una tasa interanual de 3,3%, muy por debajo del 9,8% verificado en julio del año pasado. En cuanto a los otros bienes distintos de los alimentos, ellas registraron en el mes 0,2%, menor al 0,3% del año pasado, y interanualmente 4,3%, superior al 1,7% verificado en julio de 2017. En cuanto al total de servicios y renta, la misma registró un 0,2%, inferior al 0,3% verificado en julio del año pasado. Interanualmente ubica una tasa del 3,1%, inferior al 3,4% verificado en el mismo lapso del año anterior.